El día de hoy vamos a tener un video muy importante en este canal de Monitor BTC porque vamos a estar colocando con interés compuesto robots de trading en el mercado de futuros que vamos a estar haciendo la configuración paso a paso contigo para que no haya ningún tipo de equivocación y puedas dar con estos mismos beneficios que estás viendo en pantalla ahora mismo. Si quieres saber esto y mucho más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, estoy muy emocionado en este canal de Monitor BTC porque en el video de hoy vamos a estar haciendo interés compuesto a los pares de criptomonedas que ya cerramos en ganancia en el video pasado. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque estos bots generan resultados, generan beneficios a lo bestia todos los días y que si sabes cómo manejarlos, te digo que puedes tener un ingreso extra en dólares de lo más de interesante. Como te das cuenta, yo estuve invirtiendo en estos tres pares de criptomonedas $100 en cada uno, lo cual quiere decir que mi inversión inicial fueron aproximadamente de $100 en cada bot, o sea, $300 en total. En esos $300 yo estuve generando ganancias en tan solo 2 días y 21 horas en cada uno de estos pares. Fíjate que todos se cerraron a la vez, todos se cerraron en el video pasado, que si no lo vistes, te invito a que lo veas en nuestro canal de YouTube Monitor BTC, inclusive te lo puedo estar dejando abajo en la descripción. Y fíjate que en estos 2 días y 21 horas que estuvimos en estos pares, sacamos $24 de beneficio acá, que si nosotros quisiéramos lo podemos retirar de una vez hacia nuestras cuentas bancarias. Nosotros lógicamente lo que vamos a estar haciendo es interés compuesto, pero para quienes quieran pueden ya retirar beneficios si así lo desean. Para el otro bot sacamos $7.87 en esos mismos 2 días y 21 horas y en el otro bot sacamos $11.65 de beneficio neto, o sea, es beneficio que ya está en mi cuenta de trading, o sea, ya lo tenemos en el balance disponible de nuestra cuenta de trading en el intercambio de criptomonedas Pionex, que como siempre te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Y yo te invito realmente a que te crees una cuenta ahora mismo acá porque tienes un robot de trading que puedes operar totalmente en automático, gratuito, o sea, totalmente gratuito, no tienes que pagar absolutamente nada por este bot y ese robot es el que hace estas ganancias, ¿ok? Estas ganancias que yo te estoy mostrando ahorita mismo en pantalla las hizo el robot en 2 días y 21 horas, ¿ok? Lo que vamos a estar haciendo el día de hoy es agarrar nuestro capital inicial más las ganancias para ejecutar otros robots, ¿ok? Para ejecutar 3 robots más en este caso, porque inclusive tenemos otro que está acá todavía en alguna pérdida, pero en alguna pérdida bastante pequeña, que lo colocamos después de colocar estos 3 bots, o sea, es un bot que todavía está más reciente y por eso todavía no nos ha dejado una ganancia demasiado significativa. Sí que en algunos puntos lo logramos tener en ganancia, pero era una ganancia tan ridícula que no valía la pena cerrarlo. Yo al menos espero que, bueno, me deje, no sé, un 5% de ganancia, un 10, un 20, un 30, para yo ya cerrar esa ganancia. Y quienes quieran estar pendientes de estos bots, es muy importante que si quieren pueden tener su aplicación móvil del intercambio de criptomonedas Pionex, se la descargan, ok, se la pueden descargar para dispositivos iPhone y dispositivos Android y luego van viendo por allí sus bots, los crean desde la PC, que creo que es la manera más cómoda de hacerlo, y luego ya una vez lo van monitoreando cada 4 horas, cada 6 horas, cada día, los beneficios que van obteniendo con el robot de trading, ok. Inclusive este también tiene un robot para spot, para quienes me lo han preguntado, pero lógicamente para operar con estos robots yo creo que vale mucho más la pena hacerlo con buen capital, porque si se tiene poco capital no van a ganar mucho, ok. Al menos eso es lo que yo he estado viendo, porque efectivamente las gráficas todavía no han estado tan alcistas en la mayoría de las monedas. Y la única forma de ganar dinero con el mercado spot es lógicamente comprando barato y vendiendo caro, ¿ok? No hay forma de, por ejemplo, ir en short, cosa que sí tienes forma de hacerlo en el bot de futuros y lógicamente con apalancamiento ganas mucho más dinero y la verdad es que los apalancamientos que hemos estado utilizando son muy bajos, son apenas de 4x. También, si quieres saber a detalle, a tiempo real, cuando nosotros colocamos un robot de trading, es muy importante que nos sigas por nuestro canal de Telegram que es @monitorinversiones. Te dejaré el link abajo en la descripción. Es un grupo totalmente gratuito, no hagas que nadie te cobre por ese grupo porque ese grupo es totalmente gratuito, pero sé que hay algunos estafadores que andan cobrando dinero por ese grupo porque nosotros pasamos básicamente todas las operaciones que nosotros hacemos allí y hay gente que, no sé, de manera malintencionada quiere cobrar por esos grupos. Es totalmente gratuito y el link lo tienes abajo en la descripción, ok, que nadie te engañe, lo tienes abajo, solamente le das clic y ya vas a ese grupo de Telegram para que sepas a tiempo real cuáles son las monedas que estamos seleccionando para hacerlas trabajar con este robot y ganar dinero. De hecho, ya el día de hoy te voy a estar pasando por ese grupo
cuáles son las monedas que vamos a estar trabajando. Entonces yo para este video lo que he hecho es seleccionar 3 nuevas monedas que a mi parecer están en buenos puntos de entrada, ¿ok? Para cerrar estos en beneficio que ya se cerraron y colocar otros nuevos con interés compuesto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? El próximo bot lo vamos a estar colocando con $100, ¿ok? Que era la inversión inicial del anterior bot, más estos 24. O sea que vamos a colocar un bot con $124. ¿Cuál va a ser el par que vamos a seleccionar? Vamos a ir a lo que sería nuestro intercambio de Pionex, vamos a futuros, bot de futuros, vamos a venir a esta flechita, ¿ok? Y colocamos el par nuevo que vamos a estar utilizando, que en este caso es el de STAR contra USDT. De hecho, es una moneda que en las últimas 24 horas ha subido un 9% y por eso es que le voy a entrar a este par porque estaba, la verdad, muy, pero que muy depreciado. Fíjate que aquí estamos en velas de un día, ¿ok? Lo cual representa que cada velita de estas, bien sea roja o verde, es un día completo de trading. Fíjate que lleva 3 días consecutivos subiendo bastante fuerte esta moneda y pienso que lo puede llegar a seguir haciendo. De hecho, si ya toca este punto, ok, este punto máximo que tocó hace algunos días, ya nos deja una buena ganancia. ¿Por qué? Nosotros estaríamos entrando en 0, varios ceros, 24 y aquí el punto máximo que tuvo fue 0, varios ceros, 27. O sea que ya allí tendremos una ganancia considerable, sin contar que en los meses anteriores siempre la gráfica ha estado por encima de este punto. O sea que este me parece un excelente, pero un excelente punto de entrada para este par. Por ende, lo vamos a estar colocando en el mercado. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Si te recuerdas, vamos haciendo interés compuesto. Entonces vamos a colocarle 100 más $24 que obtuvimos en el par anterior. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos, como te dije, bot de futuros, colocamos el par, que en este caso es STAR contra USDT, el que vamos a estar utilizando. Vamos a darle clic acá a Grid Bot de futuros, le damos crear, que en este momento ya hay más de 43,000 personas utilizando ese robot, lo cual me parece una locura porque hay mucha gente dándose cuenta de que este robot es una maravilla y se puede ganar mucho dinero. Y fíjate que, bueno, por si por casualidad no puedes usar Pionex, abajo en la descripción te estaré dejando otro robot que es bastante parecido y es gratis, ¿ok? Para quienes lo quieran usar y, bueno, por alguna razón u otra no puedan utilizar Pionex, ¿ok? Entonces le damos al par Star USDT que ya no sale acá, ¿ok? Porque ya tenemos la gráfica aquí. Entonces apenas nosotros le damos crear robot, él nos muestra el gráfico que nosotros tenemos acá del lado izquierdo, ¿ok? Le vamos a dar long, ¿ok? Y en los puntos que vamos a estar colocando va a ser punto mínimo, ¿ok? Vamos a estar colocando los 0, varios ceros. En este caso podemos colocar 18, inclusive podemos colocar más abajo 16. Entonces serían 0, varios ceros. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5 ceros, lo cual tiene que tener acá. Entonces precio inferior, 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Y le colocamos, por ejemplo, 16, el cual sería un precio muy bajo, inclusive menos que el mínimo que ha tenido, ¿ok? Y como precio superior podríamos poner este punto acá que sirvió de soporte en el pasado, que serían los 0,503, ¿ok? Entonces colocamos acá 0,1, 2, 3, 4, 5 ceros, 3, ¿ok? Acá, una vez nosotros le coloquemos la cantidad de rejillas, él más o menos nos va a fijar una malla. Entonces acá, por ejemplo, cantidad de rejillas, le colocamos 200 operaciones en la rejilla. Fíjate que ya allí el bot nos marca cuál es la zona que él va a estar utilizando para operar este robot. Inclusive tenemos una parte de abajo bastante grande que inclusive la podríamos recortar porque la verdad es que hasta los 16 lo veo bastante difícil de que el precio baje hasta allí. Entonces podríamos recortar un poquitico, en vez de 16 le colocamos por ejemplo 17.5, ¿ok? Para que nos baje un poquitico la malla, para que nos suba inclusive un poquitico la malla y no sea tan grande, ¿ok? Allí tú vas viendo más o menos según lo que tienes en pantalla cómo vas colocando la malla para que el robot te trabaje en esa parte del gráfico, ¿ok? En este caso le vamos a colocar que no nos reserve automáticamente dinero, ¿ok? Y acá le colocamos los $124 de inversión. Inclusive este es un bot que se podrían colocar con tan solo $90. Pero nosotros como tenemos interés compuesto, 100 más 24, le colocamos los $124 a este robot. También estos bots los estamos llevando con apalancamientos de 4X, como te fijas en cada uno. Así que lo que vamos a estar haciendo es colocando un apalancamiento un poquitico superior de 4X. Inclusive este es un bot que puedes colocar a 20X sin problema. Pero a mayor apalancamiento es más riesgoso operar con estos robots. Así que nosotros estamos yendo con muy bajo riesgo, con 4X para que sea casi imposible nuestro precio de liquidación. Y es un bot que a 4X lo puedes colocar con tan solo $68, ¿ok? Colocamos aquí finalmente los $124 de inversión real y lo único que nos quedaría por hacer es dejar un take profit seleccionado, que sería un take profit más o menos a un punto de un 50%, cosa que si el gráfico se dispara y yo no estoy pendiente del mercado porque estoy durmiendo, que el bot me cierre de una vez $62 a mi cuenta y me cobre esa ganancia. Le doy simplemente a aceptar y le digo acá que me cree el robot y que se haga efectivo. ¿Ok? Que le doy aquí a aceptar y se hace efectivo. Fíjate que el precio de liquidación está más o menos en mi punto más abajo de la gráfica, lo cual está bastante difícil de que me lo toque.
¿ok? El precio de liquidación está de verdad muy bajo gracias a que estamos utilizando un apalancamiento de tan solo 4x. A medida que este apalancamiento aumente, si le colocas, por ejemplo, 15x, 20x, 30x, lógicamente el precio de liquidación cada vez te va quedando más cerca de la zona del precio, ¿ok? Le damos clic aquí a aceptar y se nos abre nuestro primer bot del día de hoy, que sería el par de STAR contra USDT. No te preocupes si al inicio te da con un poquitico en pérdidas, un poquitico en ganancias. La idea del robot es esa, ir haciendo operaciones, ir dejando ganancias y pérdidas, pero el bot es tan bueno que a la larga te va a dejar en ganancia, ¿ok? No me extraña que inclusive el día de mañana ya Ergo USDT esté en ganancia, ¿ok? No me extraña, porque el bot la verdad es que es muy bueno y termina sacando ganancias muy, pero que muy rápidas. Como ves acá en mi historial de órdenes, en tan solo 2 días y 21 horas ya, mira, fíjate las ganancias que obtuvimos, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos con el siguiente par? El siguiente par del día de hoy va a ser hacerle interés compuesto al de Audio USDT, que ya nos dejó $7 de ganancia. Entonces, el próximo bot lo vamos colocando con $107. ¿En qué par? Vamos a estar colocando el par de VAL contra USDT. Colocamos aquí simplemente VAL y aquí nos sale el par VAL USDT. Es una moneda que el día de hoy prácticamente no ha subido y no ha subido desde hace bastante. De hecho, está en una zona de soporte tan importante que yo dije, nada, tengo que hacer interés compuesto desde este punto, porque desde este punto ya el precio ha rebotado con fuerza al alza y eso es lo que espero que haga en los próximos días. Si eso pasa, lógicamente acá en este canal de Monitor BTC y por nuestro canal de Telegram, que es @monitorinversiones, que el enlace lo tienes abajo en la descripción, te estaré sacando seguro un muy buen resultado que sacamos con este robot. Entonces estaremos abriendo un robot, simplemente GridBot de futuros, le damos crear en el par VAL USDT, una operación en long y aquí fijamos en velas de un día. Siempre es mejor para ver un panorama a largo plazo, igual lo puedes hacer a velas de una hora, pero en velas de un día acá tú te das cuenta más o menos el punto más importante de soporte, el punto más importante de resistencia, ¿ok? Y allí fijas una malla. Yo estoy fijando mallas un poco más corticas y yo en este caso voy a fijar la malla desde los $3 para que sea muy seguro este par, porque fíjate que desde hace bastante tiempo esta es una moneda que no toca los $3. Entonces en este momento está en 3.52, ¿ok? Un precio sumamente barato, pero yo voy a llevar la malla como precio mínimo a los $3, ¿ok? Como precio máximo en los últimos días ha tocado solamente los 4,14, que ya sería un buen punto, así que yo voy a subirlo simplemente un poquitico más hasta los 4.3, ¿ok? Simplemente coloco acá 4.3 y efectivamente cuando coloco cantidad de rejillas 200, allí ya el bot me va fijando más o menos una malla. Acá en la cantidad de rejillas, lo que yo estoy haciendo la mayoría de las veces es colocando más de 200 operaciones. ¿Por qué? Porque así el bot hace muchas operaciones y mientras más operaciones hace, más ganancia me deja. Igual, puedes dejar menos operaciones si así lo deseas, no hay ningún tipo de problema, pero trata de no dejar menos de 50, ¿ok? Aquí sería bueno tener una buena cantidad de operaciones, ¿ok? Acá, básicamente lo que vamos a estar colocando en inversión es que no nos reserva automáticamente capital. Pasamos el apalancamiento a 4x, que es como nosotros lo vamos a estar llevando, y colocamos $107 de inversión, aunque este es un robot que con tan solo $71 ya lo puedes colocar en el mercado. ¿Por qué $107 de inversión? Porque tenemos, como ya bien te dije desde el inicio del video, que hacer interés compuesto. ¿Para qué? Para ir creciendo cada vez más rápido este capital, para que inclusive en menos de un mes, en menos de 30 días, nosotros podamos pasar un capital de $100 a $200 en cada uno de los robots, o sea, una inversión de 300 a $600. Esa es la idea, ese es el objetivo. Serían $100 más los 7. Empezamos con este bot con $107. ¿Ok? En este caso, fíjate que acá en el apartado de Take Profit, nosotros simplemente por tener ya catalogado un precio de Take Profit, dejamos un 50%, que no siempre va a tocar ese precio. ¿Ok? Quizás nosotros cerremos antes la posición como lo hicimos en la vez pasada, pero si lo toca, si nos agarra durmiendo y toca ese precio, nos cierran $53 de ganancia. O sea, si eso pasa, prácticamente duplicar el capital está garantizado en menos de un mes. ¿Ok? Porque si te sube mucho la moneda, efectivamente ya el bot cierra esa ganancia y lógicamente un capital de $107 más $53 de ganancia de una vez, estamos hablando de que te pone ya el balance en $160, que haría muy poco ya para duplicar el capital y estamos hablando de colocando muy pocos bots, ¿ok? Entonces aquí le damos clic a aceptar, le damos clic aquí a crear y le damos otra vez clic aquí a aceptar. Fíjate que el precio de liquidación me queda sumamente bajo, en los 2.39 y el precio que yo estoy colocando en el rango es desde los $3 con un apalancamiento de 4x. Así que de verdad que el precio para que nos liquide es sumamente difícil en este tipo de posiciones porque inclusive estamos operando en mínimos, ¿ok? Le damos clic aquí a aceptar y se nos abre nuestro segundo bot del día de hoy, el par de VAL contra USDT, que ya lo tenemos activos en el mercado. Yo simplemente tengo que dejar que el bot trabaje sin ningún tipo de problema y puedo irlo monitoreando inclusive por una aplicación móvil que tiene Pionex, que es bastante buena. Quieres ir monitoreando, puedes hacerlo por la aplicación móvil para ir viendo más o menos la ganancia que vas obteniendo cada 4 horas, cada 6 horas, cada día te metes y si ya ves una buena ganancia, ves 15, 20, 30, 50%, puedes cerrar ese beneficio inclusive antes de que te llegue al Take Profit.
¿Ok? En este caso, vamos para el tercer par del día de hoy, que sería el par de BNT contra USDT. En este caso, este ha sido un par que el día de hoy ha caído un 1,17% y está en un punto bastante interesante también de entrada. Yo, lógicamente, evalué todos estos pares antes de mostrártelos en este canal de Monitor BTC porque están en un soporte demasiado crucial. Fíjate la cantidad de veces que ha tocado el par de BNT esa zona y cada vez que toca esa zona se devuelve algo. Fíjate que aquí lo tocó, se devolvió, lo tocó, se devolvió. O sea, quienes acá activaron los bots generaron ganancias a lo bestia entrando en los puntos de soporte, así que eso es lo que yo estoy haciendo, tratando de entrar en un punto de soporte. Inclusive voy a colocar un precio mucho más abajo del que está actual para que si el precio sube con fuerza yo pueda sacar allí una buena ganancia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo ya para este tercer bot? Lo mismo, vamos a estar haciendo interés compuesto con el par de BAND USDT, que fue el que nos sacó $11 de ganancia. Para este bot vamos con 100 más $11 de ganancia. Lógicamente puedes también incluir los decimales, pero bueno, como es un decimal más, un decimal menos, yo simplemente coloco números redondos, $111, pero podrías colocar 111,65, tampoco pasaría nada si lo haces de esa forma. Simplemente vamos otra vez a crear bot de futuros, le damos crear, colocamos un bot en long, que es una operación en alza que nosotros estamos esperando de que el precio desde este punto suba, ¿ok? Pues estamos operando en una zona de soporte y lo que vamos a estar haciendo es colocando como precio mínimo más o menos este precio de los 0.5, podría ser, o 0.49, colocamos acá en precio inferior 0.49 y colocamos como precio máximo de repente los 0.95, que ya desde ese punto la verdad es que al menos en los últimos días le ha costado mucho subir desde los 0.95. Inclusive podríamos acortar un poquitico más hasta estos puntos que serían los 0.92, que también me parecería interesante. 0.92 o 0.95, la verdad es que esos puntos están bastante bien para que ya el bot no te haga muchas más operaciones, porque desde ese punto la verdad es que le ha costado mucho subir. Como te das cuenta, siempre nosotros lo hacemos en velas de un día para ver un panorama un poquitico más a largo plazo. ¿Por qué? Porque cada vela de estas, bien sea roja o verde, es un día completo de trading. Entonces allí tú ya estás viendo exactamente cómo va la gráfica en los últimos días, semanas, inclusive meses. ¿Ok? En cantidad de rejillas, como siempre, como lo hicimos en los anteriores pares, 200 operaciones por rejilla, nos muestra una gráfica bastante interesante de prácticamente todo el activo. Todo el activo ha pasado por alguna oportunidad en esos puntos, así que creo que estamos entrando en una zona increíble de entrada para colocar estos robots. No reservamos automáticamente capital, colocamos un apalancamiento como siempre de 4x para ir sumamente cómodos. Yo a los anteriores bots que verás inclusive en esta lista de producción le colocaba 8x de apalancamiento, es un poquitico más riesgoso si bien es cierto, pero también sacas ganancias ridículamente altas, ¿ok? Te digo que el 50% de beneficio lo podía sacar en menos de un día apalancándome a 8x. A mí me gustaba mucho ese apalancamiento, pero como el mercado está un poco más volátil, estamos yendo un poquitico más suave con 4x de apalancamiento para ir lo más seguro posible. Y como te dije, en inversión inicial, ¿qué es lo que hacemos? Interés compuesto. $100 más 11, colocamos $111 aquí. Aunque para que lo tengas en cuenta, este es un bot que puedes crear con tan solo $98 de capital. ¿Ok? Colocamos los $111 y ya tenemos nuestro tercer bot activo. Lo único que tenemos que colocarle es el tema del take profit por si pasa en algún momento que no nos damos cuenta y el precio sube muy rápido, que nos genere ya directamente 50% de beneficio, que eso serían $55 más a mi cuenta, lo cual haría que estuviese muy fácil ya duplicar el capital inclusive en menos de un mes. ¿Ok? Le damos clic aquí a aceptar, le damos clic aquí a crear y luego otra vez a aceptar. Fíjate que el precio de liquidación está en los 0.45, o sea, un precio bastante, pero que bastante abajo del precio actual. Inclusive el precio que nosotros tenemos como en la malla por la parte de abajo está en los 0.49 y es un precio que está bastante difícil de ser alcanzado. Con todo y eso, el precio de liquidación está sumamente bajo gracias a que tenemos un apalancamiento de máximo 4x, que de verdad es un apalancamiento demasiado tranquilo. Es casi imposible perder con este tipo de apalancamientos. Le damos clic aquí a aceptar y ya tenemos nuestros 3 bots en el mercado. Lógicamente también tenemos el de Aergo que colocamos un poco después de los 3 anteriores que ya cerramos en ganancia y próximamente, lógicamente en este canal de Monitor BTC te estaré mostrando cuánta ganancia sacamos en Aergo y en los 3 pares nuevos que colocamos. Es muy importante que estés siempre en nuestro canal de Telegram que es @monitorinversiones, donde ya estoy pasando de manera instantánea los pares que estoy colocando en el mercado. ¿Para qué? Para que todo el mundo pueda aprovecharse de esos pares dentro del intercambio de Pionex, colocar esos pares en el mercado y logren ganar dinero. La idea de este canal es esa, mostrarte cómo es que nosotros lo hacemos paso a paso y que todos puedan ganar, todos puedan beneficiarse de este tipo de herramientas que son, como te dije, totalmente gratuitas y lo único que tú necesitas es tener una cuenta en Pionex,
El enlace te lo dejo abajo en la descripción, te creas una cuenta con un correo electrónico, no necesitas ni siquiera calle C, no necesitas inclusive verificación de identidad, no necesitas de nada de eso, solamente depositarle a tu cartera algo de USDT. Puede ser USDT o puede ser Bitcoin o Ethereum o cualquier otra criptomoneda. Luego pasas ese balance a USDT dentro del intercambio de criptomonedas en su función de spot, ¿ok? Pasa por ejemplo Bitcoin a USDT o Ethereum a USDT y ya cuando tengas los USDT en tu cuenta, ¿ok? Que ya te salgan acá con balance disponible en USDT, ¿ok? Como te das cuenta aquí ya me sale. Fíjate que estos USDT son los que usa el robot para hacerte más dinero. ¿Okay? Colocarlo en una buena malla, colocarlo en una buena zona de soporte para entrar en long, que eso es lo que yo estoy haciendo, o también colocando en una buena zona de resistencia, shorts, ¿ok? Y dejar el bot simplemente trabajando un tiempito allí hasta que te genere una ganancia. Próximamente te estaré pasando las ganancias, los resultados que hemos obtenido con estos robots por el canal de Telegram. Así que es muy importante que estés allí, es totalmente gratuito. Créate una cuenta en Telegram si todavía no la tienes y sigue ese grupo porque todos los días estamos pasando información importantísima sobre el mercado de criptomonedas y todas las inversiones que podemos hacer allí. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor, regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.